están? Les habla su amigo Trotsky de su canal Trotsky Trading. Y pues una vez más les doy la bienvenida y los invito a que se suscriban a mis redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla para que tengan más información acerca de inversiones, acerca de estrategias, indicadores y diferentes instrumentos financieros. Muy bien, pues el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que es Bitcoin, qué es lo que nos espera y cómo vamos a poder sortearlo en esta última tendencia alcista. Y pues bien, vamos a ello. Tenemos primero que nada aquí en nuestra gráfica de Bitcoin, les puse aquí un abanico con retroceso de Fibonacci para poder identificar cuál sería nuestro punto máximo en dado caso de que lo alcancemos y lo que marca la tendencia, claro. Aquí podemos ver que mi abanico me marca un punto aproximado entre los 125, 130 aproximadamente, si es que llegamos hasta este punto. Pero para que esto suceda, hay otros factores que implican bastante en el desarrollo de esta predicción, de este modelo, ¿vale? También es muy importante aclarar que aquí estamos tomando desde el 26 de octubre del 2020 a la fecha del día de hoy. Así que es una tendencia bastante larga. Es importante considerar esto porque Bitcoin tiene un periodo de cada 4 años estar haciendo este tipo de máximos históricos, lo cual es muy importante porque debemos de considerar que después de este máximo histórico vamos a tener un retroceso, el cual nos puede pues llevar bastante tiempo, ¿no? Entonces tenemos esos periodos en los que crece Bitcoin a la alza totalmente y después viene con un retroceso bastante fuerte que se le conoce como un cripto invierno. Y es ahí donde entran también las altcoins en este juego, ¿no? Vamos a tratar de primero analizar el gráfico, fundamentalmente qué es lo que nos puede mostrar. Aquí tenemos con la media móvil de Trotsky, que es un indicador propio que les he estado compartiendo y que es bastante visual, es muy fácil de interpretar y tiene una línea de soporte basada en Fibonacci. Este indicador lo van a poder encontrar en el Discord. Los voy a dejar los canales en la descripción del video. Y también me pueden mandar un mensaje privado a través de mis redes sociales, ya sea Instagram, Facebook o por correo electrónico a través de trotskytrading@gmail.com y con mucho gusto se los estoy haciendo llegar, ¿vale? No tiene ningún costo y la verdad es que le van a sacar muchísimo provecho. No solamente sirve para identificar cambios de tendencia, para ver retrocesos máximos, sino que también nos ayuda a predecir con un 95-93% de fiabilidad cuál es el punto más alto que va a alcanzar en una carrera alcista, lo cual nos da los puntos de venta perfectos para salirnos antes de que el precio comience a colapsar. Y bien, bueno, regresando aquí al gráfico, ¿no? Vemos que tenemos aquí entonces la media móvil de Trotsky, que son estas bandas azules y rojas. Luego tenemos aquí un indicador muy simple que cree que nos da puntos de entrada y puntos de salida basados también en medias móviles, los cuales no necesariamente son muy precisos porque nos hacen perdernos gran parte de los avances y nada más lo tengo como guía gráfica, ¿no? Este es mi gráfico en un periodo semanal. Aquí podemos ver cómo el pico máximo alcanzado, podríamos decir, fue el 12 de abril del 2021. Viene con este retroceso y nos plantamos aquí con un pico máximo en los 68 para el 8 de noviembre del 2021. También podemos ver cómo tiene aquí su pico máximo el 11 de diciembre del 2017, 18, 19, 20, 21, son 4 años exactamente y llegamos a este nuevo pico máximo que es en el que estamos plantados ahorita. Eso es muy importante que vean cuál ha sido la escala de crecimiento que ha tenido Bitcoin porque ha sido fenomenal, ha sido una cosa tremenda. Entonces, lo que se espera para que concluyamos este periodo alcista es que podamos crecer todavía a un rango mucho más alto. Hay quienes pronostican que Bitcoin va a llegar a los 200, a los 180.
Para mí, en lo personal, se me hace una predicción muy exagerada, posiblemente únicamente especulativa, como para generar mucho FOMO en la comunidad, y pues sinceramente no le veo una razón de ser técnicamente hablando, ¿no? Yo tengo pronosticados por lo menos unos 120, y esto sería ya en una carrera alcista muy, muy fuerte, ¿no? Que más o menos vendría siendo como por aquí. Vamos a dejarlo ahí en 121. ¿De dónde saco este número? Bueno, el número lo saco a través de una extensión de Fibonacci que la voy a dibujar aquí, tomando mi punto más bajo, ¿sí? Y extendiéndolo, perdón, tomando mi punto más alto y extendiéndolo hasta el punto más bajo. Y veo que Fibonacci, de hecho, me marca una tendencia alcista aproximadamente en este punto, que sería como para el 5 de diciembre. Perdón. Aquí, abril, mayo, febrero, enero. Aquí estamos parados. ¿Ok? ¿Qué probabilidades tenemos de que esto suceda? La verdad es que son muchas. Va a haber una explosión del precio de Bitcoin. Estamos parados en esta carrera alcista. Estamos en el segundo impulso. Nos quedan todavía 2 impulsos más para poder alcanzar este objetivo. Pero, ojo, sí hay que ser muy realistas en cuanto a dónde puede llegar. Porque quienes dicen que puede llegar a los 120, a los 180, a los 200, estamos hablando de cantidades ya muy exageradas dentro del gráfico. Es decir, que estaríamos llegando hasta este punto. Cosas que pues nada que ver, incluso ni con las matemáticas, ni con los números, ni con las proporciones del gráfico. Es decir, que estiman que pudiéramos estar llegando, y ahorita les voy a decir por qué el hecho de hacer esas estimaciones tan exageradas. Estiman que Bitcoin haría esto, que subiríamos aquí, que tocaríamos aquí resistencia, que subiríamos aquí, y estos son los 193 y llegaríamos a tocar los 200 y tantos. Como pueden ver, es una proporción exagerada, es totalmente absurda llegar hasta ese punto. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de las personas, sobre todo los capitales de inversión muy fuerte, a través de medios de comunicación, a través de influencers, a través de YouTubers precisamente, que tienen gran cantidad de seguidores y que pueden mover a grandes cantidades de masas de personas, les dicen que pongan una especulación de precio mucho más alta. ¿Con qué finalidad? Pues obviamente con la finalidad de que cuando lleguemos a los 120 que yo tengo estimados técnicamente, la gente va a querer continuar ahí, la gente va a querer mantenerse porque toda la especulación les dijo que íbamos a llegar a los 180, a los 200, ¿no? Entonces es una mentira porque no es posible llegar hasta esa cantidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que no venden en el momento en el que tendrían que haber vendido y esperan, holdean su capital con la promesa de que iban a llegar más alto y terminan por no llegar. Entonces, ahí es donde todos los demás inversionistas recuperan su capital, se salen las ballenas y los más afectados son los pequeños inversores que se mantuvieron firmes esperando la promesa de que iban a llegar más arriba, mientras que todos los demás toman así a manos llenas todo el capital y se van. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, no se vayan con una falsa expectativa. Si les dijeron que iba a llegar a 200, a 180, vean la gráfica y vean lo absurdo y lo ridículo que es. No es proporcional a ninguno de los crecimientos anteriores marcados, no es proporcional a la capitalización de mercado actual, no es proporcional a nada. Entonces, es un tema muy importante que deberían de considerarlo al momento de invertir en Bitcoin, y que cuando lleguemos a ese punto, a un punto realista, que el gráfico lo permita, que el gráfico nos lo esté marcando, sí puede que lleguemos un poco más arriba, pero que ustedes sepan en qué momento es prudente vender y se salgan junto con el resto de los inversionistas mayoritarios, de las personas que están metiendo bastante capital, lo que son las ballenas, que se salgan junto con ellos y aprovechen ese rendimiento y no se salgan demasiado tarde, ya cuando empezó la caída y cuando ya el profit bajó considerablemente.
Va a crear una zona de resistencia, sí, que va a estar pegada aproximadamente a los 60, a los 70 máximo, pero el retroceso sí va a ser más allá de los 60. Puede que bajemos a los 50, puede que bajemos a los 45, donde es una excelente oportunidad para comprar, porque vamos a pasar un invierno, un cripto invierno, si ustedes quieren, bastante largo, pero en un futuro vamos a llegar a tocar nuevamente máximos históricos. Bien, entonces ya tenemos aquí la predicción marcada de toda esta gente especulativa, ¿no? Que dicen que vamos a romper hasta el cielo y que no hay límites, lo cual no es para nada cierto. Lo que dice Fibonacci en su extensión de Fibonacci es que lo más que podemos tocar aquí sería una predicción realista, sería los 92, ¿sí? Y eso sería una predicción bastante realista. En una extremadamente buena estaríamos cerca de los 143 aproximadamente. ¿Dónde estoy poniendo yo mi marcador? Alrededor de los 115, 120. ¿Por qué? Porque soy mucho más realista, que sí, sé que lleva un buen impulso, sé que está por añadirse a los fondos indexados, sé que se va a salir todo el capital de las altcoins y que vamos a terminar por volcarlo todo en Bitcoin. Sí, o sea, todo eso nos ayuda perfectamente bien, pero seamos realistas, ¿hasta dónde puede llegar el precio? ¿Sí? Entonces, a lo mejor va a crecer más de lo que yo tengo considerado, pero al menos mi rendimiento no se va a ver afectado por el FOMO o por la especulación del resto de los inversores. Yo voy a invertir y voy a marcar mi profit en un punto y me voy con eso. ¿De acuerdo? Ahora, si sacamos una extensión de Fibonacci nuevamente, pero esta vez marcada en el último impulso alcista, es decir, midiendo desde el punto más alto actual hasta el último retroceso que tuvo, aquí lo que tenemos es que nuevamente me está diciendo que el 1.618 está en los 91, 92. Yo tengo la idea de que sí podemos superar este margen de Fibonacci e irnos un poco más arriba. Incluso ajustaría aquí mi marcador y lo pondría ligeramente, perdón, ligeramente más abajo, alrededor de los 109, 110, para ser más realistas, ¿no? Más certeros en este tema. Ahora, temporalidades. Esto es muy importante. Temporalidades. Vamos a tratar de medir los dos puntos más bajos con unas líneas cíclicas. Ujú. Medimos el punto más bajo con el punto más bajo de esto de aquí. Entonces, antes de eso nos estaría dando aproximadamente un punto de entrada que sería aquí. Si esta duración tiene mi periodo, perdón, este es mi punto más alto, en mi siguiente periodo sería aproximadamente aquí mi punto más alto, ¿sí? Es decir que, para tratar de ser un poco más precisos, exactamente ahí, ¿correcto? Bien, aquí tenemos la fecha del 10 de enero del 2022. Me suena muy prudente. Yo tenía marcado estar ya retirando mi rendimiento aproximadamente por ahí del 24, 25 en estas fechas, porque ya a partir de esas fechas hay mucha inestabilidad en el mercado por muchos factores, ¿no? Factores sociales, que se concluye un año, que se concluye un ciclo de compras masivas, etcétera. Pero bueno, eso es tratando de especular un poquito con las temporalidades. Lo que también podemos hacer es sacar un patrón de velas y marcarlo hasta aquí para tratar de ver cómo sería el camino que estaría llevando, el cual más o menos me coincide en fechas. Aquí más o menos sería como esto sería como para el 7 de febrero. De hecho, avanza mucho. Yo lo vería más como por aquí así, pero con una extensión de tiempo. Y más o menos así vería yo el crecimiento de Bitcoin en los próximos días. Y estaríamos más o menos saliendo por este periodo. Obviamente las temporalidades no son 100% precisas.
puede que se alargue más o puede que sea extremadamente rápido esto. Son movimientos que se van a dar extremadamente rápidos. Pero ya los tenemos marcados. O sea, es importante considerar estas fechas, saber que más allá de esa temporalidad, o sea, más de un mes no nos podemos extender. Antes de eso no lo permite, el mismo desarrollo de la gráfica no lo permite. Tendría que haber una vela alcista que se diera en una semana y que en una semana obtuviera todo esa inversión de capital, lo cual no es probable, ¿sí? No digo que no pueda suceder, simplemente es poco probable porque no se está moviendo hacia el mercado. Está llevando pasos, sí, bastante amplios, pero tampoco exagerados. O sea, vemos cómo tenemos esta curva aquí, ¿sí? No está tan alocada. Incluso el periodo anterior fue más vertical que este que tenemos aquí. Esperemos que este pequeño retroceso, pullback que tenemos aquí, de aquí nos dispare en movimientos muy similares a estas 3 barras que tenemos aquí, que son las que nos marcan la tendencia alcista con fuerza, ¿no? Esperemos tener esas 3 barras exactamente igual. Vamos a sacarlas incluso. Con estas 3 barras, si fuese el caso que estuvieran detonando más o menos por aquí, tendríamos algo así en los próximos días. ¿Sí? O sea, una continuidad de estas barritas que están aquí y luego unas 3, 4 barras que nos den un impulso hasta llegar a este punto. Bien, eso es lo que dice, eso es lo que marca mis indicadores. Se los quería compartir porque aquí hay quienes me están preguntando a través de Discord, a través de YouTube. Oye, analiza Bitcoin, por favor, porque ya viene la subida y queremos saber hasta dónde puede llegar. Bueno, pues esta es la respuesta. A lo mejor no les gusta a muchos de ustedes porque les va a parecer muy conservadora, pero a diferencia de otros canales, quienes ya me conocen a través del Discord, no me gusta venir a venderles humo ni espejos ni con una sarta de mentiras. O sea, les doy el análisis técnico como es, se los muestro aquí en pantalla, no les escondo datos ni les invento geometrías que no existen. O sea, simplemente las líneas no nos dan, los indicadores tampoco. Y pues bueno, hay quienes sí quieren creer que va a llegar a los 200, perfecto. Es muy respetable, ¿eh? O sea, si llega a los 200, mira, pues no me queda más que decir, oye, pues qué padre, ¿no? Que llegó a los 200, pero pues yo prefiero salirme a los 110, 115 y conservar esa parte de mi capital. A lo mejor le voy a perder, sí, claro, pues le estaría perdiendo 100,000, pero no me voy a quedar a la especulación de la gente. Yo me voy a basar en mis gráficos y voy a obtener el profit que a mí me está marcando e incluso le estoy sumando un poquito más allá de lo que me está marcando mi gráfico, con la finalidad también de no retirarme antes de tiempo, ¿no? Esto es en cuanto a Bitcoin. Ahorita Bitcoin, si lo analizamos en temporalidades más pequeñas, vamos a moverlo a una temporalidad de 4 horas. Recuerden, todos estos indicadores que están viendo en pantalla son indicadores que yo mismo desarrollé. Son extremadamente útiles, les puedo enseñar a utilizarlos con muchísimo gusto por ahí. De hecho, en mi canal ya tengo otros videos donde explico cómo utilizar la media móvil de Trotsky, que es un indicador totalmente propio, desarrollado por mí y creado para ustedes. Explico cómo utilizar esos indicadores y explico cómo instalarlos en su plataforma de TradingView para que puedan hacer sus propios análisis y tengan los mejores rendimientos posibles. También recuerden que tengo una calificación platino en eToro y estoy con un margen de error del 3 al 5%. Entonces, tomen eso en consideración para que cuando hagan sus trades, pues traten de salir lo más exitosos posibles. Bien, ¿qué es lo que tenemos en el gráfico de 4 horas? Aquí vimos cómo hicimos un punto máximo, que de hecho lo anunciaron mucho cuando llegamos a los 66, 67. Luego tuvimos este retroceso que yo lo tenía perfectamente esperado. Yo por ahí a algún amigo le comenté, compra, atento al 4 de octubre,
que fue por aquí. Algo así le comenté, no me acuerdo, creo que fue estas fechas, veintitantos de octubre, le dije, abusado en estas fechas porque viene el retroceso, compra ahí y viene la subida. Y continuamos con la subida. En realidad, ahorita lo que tenemos, estamos haciendo un pullback aquí a mayor escala. No les puedo dar un cambio de tendencia porque no existe un cambio de tendencia. Hay quienes dicen que está haciendo un doble techo. Eso es mentira. Aquí tenemos la tendencia alcista. Aquí tenemos nuevamente la tendencia alcista. Sí, obviamente hizo un retroceso aquí, tenemos este retroceso, lo vamos a marcar aquí, y en este punto exactamente aquí hizo el cambio de tendencia. Entonces, esto ya está aquí bien señalado, tenemos ese cambio de tendencia. Para haber tenido un doble techo, hubiéramos tenido que ambos puntos, ambos picos máximos hubieran tenido que coincidir, los cuales pues no coincidieron. Entonces, pues no es un doble techo, ¿de acuerdo? Creo que me están marcando. Ahorita no, gente, estoy en un video de YouTube. Muy bien, entonces, pues tenemos este patrón de pullback bastante amplio. Les digo que se está empezando a declinar un poco la curva. Y esto es normal porque también ahorita está la temporada de altcoins. Cuando está la temporada de altcoins, baja la capitalización de mercado de Bitcoin para darle paso a todas estas monedas alternativas. Concluye la primera temporada de altcoins, va a concluir aproximadamente entre el 17 y el 21 de este mes. Entonces, con eso damos por concluido la sesión de altcoins y comienza la escalada máxima de Bitcoin hacia su máximo histórico. Bien, una vez que termine la sesión de las altcoins, ¿qué es lo que va a pasar con Bitcoin? Pues obviamente se va a desplomar hasta su punto de soporte, que vendrían siendo aproximadamente como los 60, 50 y algo, ¿no? Puede que lleguemos a tocar un poquito más abajo y luego tengamos un rebote, pero va a suceder eso. Cuando se salga todo ese capital de Bitcoin, viene la altcoin season, que empieza más o menos a partir de febrero. Esto quiere decir que todo el capital que se está saliendo de Bitcoin se va a ir a vaciar, se va a ir a volcar a todas las monedas alternativas. Yo les sugiero que tengan muy de cerca en vista todas las altcoins que están en el top 10 para que tengan inversiones en esas altcoins, porque van a ser las primeras que van a recibir el capital. No digo que alguna meme coin, alguna altcoin que esté por debajo del top 10 no vaya a recibir capital, pero no va a ser la misma cantidad. Entonces, hablamos de que Solana, Cardano, Polkadot, Shiba, que estuvo en el top 10 también apenas hace unas semanas, Dogecoin, aunque no nos guste, también puede que esté ahí dentro. Entonces, va a haber varias altcoins que van a explotar con este retroceso de Bitcoin. Y eso es muy importante que lo tomen en consideración para que sepan qué van a invertir después de esto. Quienes tienen la idea de holdear con Bitcoin, se los digo ahorita, Bitcoin va a tener su invierno. Si van a holdear, holdeen a mediados del 2023, 2024 más o menos. No ahorita, porque si empiezan a holdear ahorita, se van a aventar un retroceso, un cambio de tendencia a la baja de 1 año y medio, de 2 años, para que vuelva a tocar el punto más bajo y puedan comprar. Entonces no es momento de comprar Bitcoin después de que empiece a bajar porque se va a aventar 2 años a la baja. Entonces no quieren tener su capital ahí 2 años parado. Y si lo sacan antes de los 2 años van a tener una pérdida, entonces tampoco les conviene. Aprovechen la subida, ¿sí? Retiren su capital, inviertan en una altcoin, esperen por lo menos 1 año y medio, 2 años para poder volver a invertir en Bitcoin. Y ya que tengan su inversión en Bitcoin, cuando estén en el punto más bajo, entonces sí van a empezar a ganar capital de poco a poco para otra vez encaminarse a su máximo histórico. Entonces hay que hacerlo esto con bastante estrategia. Ya lo vieron aquí, ya lo vieron en el gráfico, cómo es el comportamiento, cómo tiene esa media luna que cada vez va subiendo más y más y más. Digamos que Bitcoin hace esto, tiene su pico histórico, tiene un retroceso de 2 años, tiene un incremento de 1 año y medio, tiene su alza, ¿sí? Que es superior al máximo histórico y nuevamente comienza su proceso. Viene con una caída larga,
¿sí? Alcanza su máximo histórico y de ahí se va para arriba. Y así sucesivamente. Ese es el comportamiento que ha tenido Bitcoin en este tiempo. Entonces, se espera que continúe la tendencia. Puede que los fondos indexados hagan un cambio en el retroceso, que no sea tan fuerte como ha sido en ocasiones anteriores, pero eso tendríamos que verlo ya a finales de febrero para saber hasta dónde podemos bajar. De momento lo que se puede saber es esto, que viene la temporada alcista de Bitcoin, que concluye a mediados de febrero, que le da paso a las altcoins y que con ello pues, se van a disparar bastantes altcoins. ¿Durante cuánto tiempo las altcoins? Bueno, durante el tiempo que dure el interés en ellas o durante el tiempo en el que la gente obtenga un rendimiento sustanciable y quiera retirarlo, ¿no? Hay algunos que se quedan a holdear, hay otros que nada más están haciendo trading o algunos incluso están haciendo scalping. Pero bueno, ese es el tema ahorita con Bitcoin. Por ahí me preguntaban y quiero aprovechar también el video para platicarles acerca de Maná. Maná es un token, una altcoin que también está en un proceso de crecimiento muy similar al de Shiba. Shiba y Maná comparten muchísimas características en el análisis técnico, más no en el fundamental. En lo personal creo que Shiba trae un buen proyecto, Maná también, no digo que no, está todo el tema del metaverso, pero son proyectos totalmente diferentes. Pero técnicamente comparten muchas similitudes. Ahorita Maná está en una carrera alcista. Todavía están a tiempo de entrar a Maná. Bueno, déjenme revisar la gráfica, pero hasta hace unas horas todavía estaban a tiempo. Y se espera todavía que tenga un crecimiento bastante bueno. Entonces, si están buscando entrar en una altcoin que esté en pleno crecimiento ahorita, Maná puede ser una alternativa. Déjenme ver. De hecho ya les va de gane, ¿eh? Subió ahorita en lo que estábamos haciendo este video, ha tenido un crecimiento aquí bastante interesante. Están en el punto ahora es el perfecto, está en un pullback y se prepara para otro avance. Tenía que superar su máximo histórico, que es este de aquí. Tenía que superarlo, ya lo superó, hizo pullback, está agarrando fuerza y de aquí se avienta todavía otra escalada más. Ahora, es posible que esta escalada sea lenta porque, como se los dije, ahorita hay otras monedas que se están llevando todo el capital, sobre todo está Saitama, que se está robando mucha capitalización de mercado por la especulación que está haciendo derivado del evento que van a tener en Las Vegas. Entonces, mucha gente está retirando fondos de otras criptos, de otras altcoins para invertirlo en Saitama durante lo que dure el evento, ¿no? Y que puedan obtener un gran rendimiento. Creo que después del evento va a volver a colapsar Saitama y puede que colapse incluso por debajo de su zona de soporte, lo cual pues sería muy triste porque era un proyecto que iba muy bien. Pero también suele pasar eso cuando le metes demasiado capital a una sola moneda y retiran todos de golpe, se desestabiliza la moneda y termina por colapsar. Esperemos que no pase eso, pero ahorita Maná va a tener su crecimiento progresivo. Les voy a hacer nada más la proyección aquí rapidísima de Fibonacci para ver hasta cuánto puede llegar y tengan una idea de si todavía les conviene hacer una apertura. Aquí tenemos que todavía ni siquiera hemos cumplido el 1.61.8. Esto sería hasta este punto, es decir, anótenle a los 5.34. De aquí, si Maná lleva un buen empuje, puede ser que llegue alrededor de los 6.9. No creo que alcance los 8. Bueno, mentira, los 8.15 no creo que los alcance, pero pues es cuestión de esperar. Es cuestión de esperar e ir haciendo el análisis. Por ahí en otro video ya les enseñé cómo saber el punto exacto en el que se tienen que salir de una tendencia alcista y salir ganando prácticamente el 100% del rendimiento. Si no, no lo han visto, pásense a mi canal. Ahí está en el título del video. Dice cómo vender hasta lo más alto, ¿no? De una tendencia alcista. Es una técnica infalible, buenísima, que precisamente desarrollé y combiné con este indicador de media móvil de Trotsky
y una regla del 36%. Si quieren saber más, suscríbanse al canal, vayan, vean los videos, denle like y ya después me lo agradecen, ¿vale? Pues muy bien, esto es todo lo que quería mostrarles el día de hoy. Quería que supieran acerca de Bitcoin, quería que supieran acerca de Maná. Me han pedido analizar Saitama. Saitama no tiene un análisis técnico, no hay un análisis fundamental que pueda predecir qué tanto va a subir, porque es una locura especulativa, es FOMO, únicamente es el evento, esto, el otro, pero como hay veces en las que los análisis técnicos son viables porque tienen una estructura y se puede predecir un movimiento, pero cuando se basan en ideas de la gente, ahí ya no le entro con eso. Porque está canijo, ¿no? Imagínense que hay un montón de gente que está especulando muchísimo, o sea, ya se hicieron unas historias en su cabeza terribles y luego está el evento que parece que le prendió la mecha al cartucho de dinamita. Entonces ahorita hay mucha especulación. Yo no dudo que se vaya a ganar mucho dinero en esa cripto, pero también el nivel de riesgo es altísimo, porque es dinero que va a subir en cuestión de horas y va a bajar en cuestión de minutos. Entonces, te descuidas un segundo y pierdes muchísimo. Yo no digo que no, yo sí le voy a entrar con una parte de mi capital, pero va a ser una proporción muy baja, porque nada más quiero pues estar dentro del evento, estarlo cubriendo, estar con ustedes, ver qué es lo que sucede, tratar de apoyarlos para vender en el punto más alto, pero lejos de eso no tengo ahorita capacidad de poder poner mi capital en riesgo. Y también les quiero recordar que todo lo que hemos visto en este video no son consejos de inversión. No estoy apto para dar una asesoría financiera cuando es a través de videos. Sí, yo trabajo como asesor financiero de ciertos clientes, pero para eso pues, hay que hacer un contrato y todo esto, ¿no? Esto únicamente es un aporte a la comunidad de mis experiencias, de mi conocimiento, y ustedes deben de tener la última palabra sobre cómo manejan sus inversiones. Esto no es una asesoría financiera y lo único que puedo quedar es decirles que les agradezco mucho el tiempo. Por ahí está un niño que no se calla y el güey del... No sé qué vende, creo que aguacates. Ok, pues bueno, mi gente, en realidad ya era todo y yo creo que ya es momento de parar el video antes de que se me venga aquí algún vendedor ambulante. Les quiero agradecer mucho su tiempo, denle like, por favor, suscríbanse. Acuérdense que Trotsky Trading no es un canal fantasioso, ¿no? Esto es un canal de la vieja escuela donde se sienta aquí un sujeto a compartirles sus experiencias y decirles eh, cómo los puede ayudar y cómo podemos salir todos adelante, ¿no? La crisis está complicada después de lo de la pandemia, nos ha dejado a todos con una posición muy difícil y mi única intención y el único objetivo es pues, salir todos adelante, echarnos la mano y si hay algo en lo que yo les pueda ayudar, pues adelante, ¿sale? Este no es un canal de fantasía, no vengo aquí a venderles libros, ni cursos, ni nada. Quieren aprovechar el conocimiento que me ha tomado 8 años, adelante, aquí está. Suscríbanse, denle like, creo que eso sí es una buena forma de recompensar. Y pues hasta pronto, mi gente, nos estamos viendo.